Hola, ¿cómo están? Espero que todos estén bien. Mi nombre es Oscar Velázquez, soy gerente de productos para Corel en México y América Latina. Y bueno, pues vamos a presentarles un poco acerca de la solución gráfica de Corel Draw con soluciones gráficas y de productividad que en este momento nos dan la oportunidad Creative Talent de mostrárselas. Entonces, bueno, voy a compartir mi pantalla. Perfecto. Bien, primero que nada, hay que entender que el software de Corel, a diferencia de muchas otras aplicaciones, es un software que tiene múltiples mercados. Esto nos da la posibilidad de atender no solamente las áreas especializadas en sector gráfico profesional, sino también es un producto que puede convertirse en un software de canasta básica para poder otorgar a diferentes tipos de usuarios soluciones de contenido que necesiten en sus particulares casos. Por ejemplo, gente de ventas, gente de marketing, áreas de ofimática, incluso usuarios académicos que tanto profesores como alumnos necesitan para generar sus contenidos y en general, bueno, cualquier tipo de herramienta gráfica que necesiten estará disponible dentro de la suite de CorelDRAW. Por supuesto, también los profesionales creativos del diseño están contemplados dentro de la solución como primera instancia, aquellos que se dedican al sector editorial, por ejemplo, a la impresión de artes gráficas en diferentes sectores como offset, serigrafía, grabado, etcétera, etcétera, diseño de moda y, por supuesto, los ilustradores profesionales. Realmente nuestro software se ha convertido en un producto exitoso desde hace más casi de 30 años, donde realmente estamos trabajando muy de cerca de los usuarios, escuchando cada una de las diferentes solicitudes para poder contemplar qué estamos incorporando en el producto en cada versión nueva. Por ejemplo, en la parte de los contenidos de apoyo, podemos crear gráficos para aplicaciones o documentos que se crean con aplicaciones ofimáticas tales como Word, Excel, PowerPoint, o tal vez enviar comunicados o banners a través de correo electrónico. Y por supuesto, aquellos que se dedican al diseño web también van a poder crear contenido, ya que CorelDRAW se conecta directamente, por ejemplo, con la cuenta de WordPress que puedan estar usando, y de esta manera se vuelve el proveedor oficial o el proveedor automático de los contenidos para el diseño de las páginas web, además de poder entregar una gran cantidad de formatos de salida compatibles con cualquier sector de la industria, incluyendo precisamente el entorno de Internet. También aquellos que necesitan el diseño de impresión de manera interna, por ejemplo, materiales de comunicación en un colegio o, por ejemplo, algunos brochures impresos localmente para poder distribuir con sus clientes. Es otra de las actividades que tiene también resuelta Corel, ya que contiene una gran cantidad de plantillas predefinidas incluidas con diversos temas como pueden ser folletos, menús, pancartas, flyers, tarjetas, en fin, muchos tipos de diseños creados, por supuesto, de manera profesional. ¿Quién no también necesita editar, por ejemplo, un formato PDF? CorelDRAW hoy por hoy es una de las pocas herramientas que le permiten a los usuarios abrir, editar y volver a publicar archivos en PDF de la misma manera en la que fueron creados, es decir, se va a mantener el texto como texto, vector como vector, y la imagen o las fotografías tal cual. Y por supuesto, otra de las grandes ventajas es que al tener una amplia compatibilidad con diferentes formatos, podemos utilizar el software simplemente, por ejemplo, para poder cambiar de formatos ciertos contenidos y poderlos tener optimizados para otros propósitos. Por supuesto, en el sector profesional, Corel ha hecho acuerdos de manera estrecha con múltiples fabricantes como Roland, Pantone, Trotec, Wacom, Artiflex, XPPen, en fin, y establece dentro de la estructura del software una serie de tecnologías de apoyo que precisamente apoyan diversos mercados profesionales, tales como, por ejemplo, el diseño web de manera profesional, la impresión de artes gráficas en diferentes sectores, lo mismo impresión tradicional, offset o, por ejemplo, impresión digital. También aquellos que están en el sector textil o de las prendas, también establecen, por ejemplo, flujos de trabajo con nuestro software de una manera directa. Por ejemplo, tenemos un acuerdo con
la parte de Wilcom. Wilcom, un poquito más adelante lo vamos a ver, una pequeña captura, es una empresa que se dedica a software de bordado. Ellos tenían la necesidad, por ejemplo, de incorporar tecnología gráfica y buscaron dentro de todas las soluciones del mercado cuál era el software más usado en el mundo para poder adoptar de alguna manera la solución a los contenidos vectoriales. Y bueno, se dieron cuenta que Corel era la mejor opción, establecieron precisamente un acuerdo tecnológico entre la empresa de Wilcom y la empresa de Corel. Y hoy, por ejemplo, todos los usuarios que tengan un documento en CorelDRAW pueden llevar su archivo nativo de manera directa a un servicio que esté utilizando el software de Wilcom, y en lugar de esperarse horas o tal vez días en que desarrollen el famoso ponchado para la generación de los bordados, bueno, el software lo recibe de manera automática y lo transforma en puntadas en cuestión de instantes. Entonces, muchas industrias como el corte de vinil, el grabado, etcétera, etcétera, se ven beneficiados precisamente de estas tecnologías con las que Corel se ha puesto de acuerdo con diferentes fabricantes líderes en el mundo, en diferentes sectores de la industria, para que nuestro software realmente les ofrezca hoy por hoy una serie de tecnologías que acompañen sus flujos de trabajo y de productividad. Aquí tenemos, por ejemplo, si ustedes visitan la página de Wilcom, verán precisamente cómo sus productos principales dicen Powered by CorelDRAW, que es precisamente la capacidad de poder tener un software de bordado que también tenga las capacidades gráficas y reciba archivos nativos de Corel para estos propósitos. Otro caso de éxito que tuvimos precisamente en acuerdos tecnológicos, por ejemplo, es una empresa en Francia que se llama Citizen Fashion, es el producto que ellos han desarrollado y están dedicados al diseño de modas, pero obviamente decidieron complementar la parte gráfica con el software de Corel para enriquecer aún más la potencia de todo lo que ellos ofrecían ya, por ejemplo, como catálogos, etiquetas, técnicas y demás para cada una de las prendas que se fabrican, por ejemplo. Uno de los que han usado estas tecnologías, por ejemplo, es Zara, que es una empresa conocida precisamente para la industria de la moda. Roland, por ejemplo, también incorporó directamente en el software de Corel una paleta especialmente diseñada para los equipos Roland, de tal manera que los usuarios que estén trabajando en el software de diseño puedan tener garantizada el sistema de concordancia de color, y de esta manera, bueno, los usuarios tengan confianza al momento de estar diseñando con lo que van a obtener en el resultado impreso. Entonces, lo que hemos resuelto en nuestra aplicación es que si ustedes conocen otros productos en el mercado, muchas veces están trabajando en un software de ilustración por separado del software de fotografía, del software de maquetación, del software que, por ejemplo, crea las fuentes tipográficas, y todo eso después lo tienen que ir agrupando como archivos separados que finalmente aterrizan en un flujo de trabajo de productividad, pero que si olvidamos, por ejemplo, la fuente tipográfica o alguno de los archivos de alta definición de una imagen, etcétera, etcétera, podemos generar errores en el producto impreso final, y esto provocaría pérdida de materiales y, por supuesto, se traduce en tiempo y dinero. Entonces, eso es precisamente lo que Corel resuelve. De la manera en la que Corel trabaja, podemos empezar en Corel hasta el diseño de la tipografía, administrar las fuentes tipográficas, crear las ilustraciones o los dibujos que nosotros necesitemos, editar o revelar las imágenes de nuestra cámara fotográfica directamente, trabajar con los textos, realizar todo el diseño de maquetado de la página, y también el flujo de productividad conocido como preprensa, que implica precisamente aspectos técnicos de revisión de color y de contenidos para optimizarlo en una salida de alta definición, pero sin salirse del software de Corel. Es decir, es como si tuviéramos lo que llamamos un RIP, vamos a decirlo así, dentro de Corel, para que el archivo pueda quedar preparado y listo, incluso, por ejemplo, para crear tareas de imposición de página, y podamos tener todo el control del producto desde nuestra plataforma gráfica. Obviamente, también algo que los usuarios tienen muy presente es la parte del color. Es uno de los dolores de cabeza a los que los diseñadores o usuarios gráficos se enfrentan.
tener sorpresas en la salida cuando los colores son diferentes. Hoy por hoy, Corel ha resuelto esto con las mejores tecnologías o las principales, mejor dicho, tecnologías que existen en la industria, de tal manera que los usuarios encontrarán todos los modelos, todas las paletas, los sistemas de concordancia estándar que se manejan para precisamente tener una garantía de que el producto les va a dar el resultado que están viendo o lo más similar que están viendo en su monitor. Todo esto conglomera que nuestro software permite un círculo virtuoso. No importa en qué punto tengamos un gráfico, nosotros siempre vamos a poderlo reutilizar, modificar y volver a transformar en su formato de salida o en su sistema de producción para poder garantizar que se convierta en una plataforma universal para cualquier tipo de propósito, ya sea contenidos digitales, contenidos físicos o aspectos que se fabrican incluso con otro tipo de equipamientos como grabado láser, etcétera, etcétera. Esto es algo muy importante que tenemos. Y bueno, es un poquito lo que hemos querido platicarles el día de hoy. Podemos tener la certeza y la garantía de que nosotros, teniendo un gráfico creado o diseñado en Corel, o vectorizado también, vamos a poder utilizarlo para cualquier área o industria que necesitemos, en la que necesitemos trabajar. Por supuesto, nuestro producto es una suite gráfica, no es solamente una aplicación, incluye el software de ilustración, diseño de páginas, vectorización, edición fotográfica profesional, administración de fuentes tipográficas. También contamos con una plataforma que se llama CorelDRAW.app, que vive desde la nube. Es un software de CorelDRAW que no necesita ni siquiera instalarse, simplemente inicia sesión el usuario con su licencia en cualquier navegador y tendrá la plataforma de CorelDRAW en una versión de la nube que le permitirá incluso compartir sus archivos con otros usuarios y asignarles roles precisamente de colaboración, revisión y autorización, etcétera, etcétera. Para hoy en día, por ejemplo, es esto muy importante con los trabajos a distancia que tenemos por temas de pandemia y otros aspectos. Por supuesto, nuestro software es una serie de aplicaciones que están diseñadas de manera nativa desde cero para el entorno de Macintosh y para el entorno de Windows de manera nativa. Entonces, también estamos listos para que nuestro software trabaje con los mejores dispositivos de última generación, tales como monitores de alta definición, de 4K, 5K, 8K, diferentes tipos de dispositivos, por ejemplo, pantallas táctiles, tabletas digitalizadoras de diferentes marcas, en fin. Esto, como pueden ver, es una cantidad enorme de prestaciones para un solo software que nos permiten precisamente que se convierta en una plataforma gráfica universal. Sea el usuario o no de artes gráficas, vamos a poder ver cómo muchos otros usuarios, como dije, también médicos y demás, pueden trabajar en Corel para poder crear sus propios contenidos. Y bueno, aquí veremos rápidamente algunos aspectos que Corel comparte con las aplicaciones. Por ejemplo, podemos crear arte, dibujo, ilustraciones de primer nivel, diseño gráfico profesional o diseño de página, por ejemplo, tratamiento editorial con los textos. Soportamos las tecnologías precisamente de última generación como formatos OpenType o fuentes variables, por ejemplo, para el diseño de los productos que necesiten de un aspecto editorial, aspectos, por ejemplo, como contenido para redes sociales de las imágenes corporativas que los clientes puedan estar publicando, por supuesto, otras industrias como el sector de la moda o la industria textil se ven beneficiadas. También, por ejemplo, Corel es una de las principales herramientas que permite crear contenidos para fabricar. Es uno de los productos que mejor se conecta, por ejemplo, con equipos de grabado láser, CNC, equipos para corte de metal, de madera, etcétera, etcétera. Y hay unas industrias que son tradicionalmente los mercados que nosotros manejamos, por ejemplo, la parte de la rotulación integral de vehículos. También en el producto se contiene una precisión enorme de 0.1 micrones, lo que garantiza que precisamente en Corel se puedan desarrollar contenidos o gráficos diseñados, por ejemplo, incluso para aplicaciones científicas, donde podamos estar trabajando con una serie de elementos de precisión de alto nivel. Y bueno, esto convierte nuestro producto en un todo en uno, digámoslo así, donde podemos tener desde el diseño del boceto hasta el mock-up del producto final. Bien.
pues realmente esto es lo que quería compartirles. Les invito, por ejemplo, por favor, a que nos visiten en nuestras redes sociales de Corel México y Corel Latinoamérica para poder estar otorgando una serie de valores agregados a nuestros usuarios que ustedes podrán estar comprobando precisamente como capacitaciones en vivo, etcétera, etcétera. Bien, pues les dejo aquí mis datos junto con los de mis compañeros. Alejandro Varela, el Country Manager para la región de México y América Latina, Juan Carlos Gorzández, nuestro gerente de licenciamiento, y un servidor, Oscar Velázquez Montoya, gerente de productos, que realmente podamos estar ayudándoles. Bueno, si quieren, pueden tomar nota o una captura de pantalla. Espero que les sirva esta información. Aquí también están directamente nuestros correos. Les atendemos directamente. Entonces, vamos a tratar de ayudarles siempre de la mejor manera en la que nos sea posible. Voy a hacer un par de ejercicios de muestra solamente para cerrar, donde ustedes verán algunas de las capacidades que tiene nuestro software, hablando en temas de diseño. Por ejemplo, si bien sabemos que el software de CorelDRAW es un software de ilustración, podemos ver rápidamente cómo hemos incorporado tecnologías que nos permiten el diseño como si fuera un aspecto tridimensional. Por ejemplo, aquí podemos ver cómo hay elementos que pueden parecer que están en un ambiente tridimensional y sin embargo son dibujos. Entonces esto le permite al software diseñar de una manera perfecta en cualquier tipo de ambiente. No importa, por ejemplo, si yo estoy trabajando en una perspectiva, aquí como podemos ver, en lugar de dibujar un objeto en un plano normal, vemos cómo ya se diseña directamente en ciertas perspectivas y esto ayuda precisamente al diseño de mockups. Otros de los aspectos que tenemos muy importantes es también, por ejemplo, el entorno de trabajos múltiples, de múltiples páginas, donde hoy en día nos permite precisamente trabajar con diferentes contenidos o activos en nuestro diseño. Por ejemplo, si no tuviera yo aquí el letrero y quisiera copiar precisamente un contenido de otra página, bueno, podemos ver cómo rápidamente yo puedo simplemente arrastrar y soltar sobre la otra página y podemos seguir organizando precisamente nuestros contenidos de tal manera que esto se resuelva de una manera rápida y simple. La idea es precisamente que el software resuelva lo que nosotros necesitamos tanto en tareas de diseño como en aspectos de productividad. Por ejemplo, si yo quisiera todos estos contenidos, como pueden ver, podemos publicarlos con múltiples formatos directamente al mismo tiempo. Es decir, puedo crear una pieza en PDF, una pieza en JPG. Por ejemplo, si tomo aquí el contenido de la página número 5, puedo escoger, por ejemplo, aquí el formato PNG y decirle que lo agregue a la lista. Y de esta manera podemos ver cómo puedo preconfigurar todos los aspectos de salida, el modelo de color, la resolución, si tiene transparencia o no. Y bueno, así puedo estar creando una serie de activos que van a estar listos precisamente para poderse publicar como yo los necesite de manera específica. Entonces, esto es algo que Corel ha revolucionado en la manera de trabajar con el sector gráfico. En un solo clic puedo exportar todo de una manera muy simple. Y bueno, hay una serie de herramientas o de utilerías que son muy características exclusivamente dentro del software de CorelDRAW. Voy a permitirme mencionar algunas, por ejemplo, dentro de Corel podemos crear, por ejemplo, códigos de barra y códigos QR. Esto le va a permitir a los usuarios tener la oportunidad de que los contenidos impresos no sean simplemente papel estático, sino también se conviertan en activos digitales. Por ejemplo, cuando alguien escanee algún póster, el que está lanzando la empresa que está lanzando la campaña puede medir, por ejemplo, la cantidad de impactos o cuántas personas están leyendo, incluso en qué lugar lo están haciendo. Y de esta manera, bueno, se vuelve una herramienta también de medición, entre muchos otros aspectos en los que puede servirnos la incorporación de códigos QR. También, por ejemplo, tenemos la capacidad, como dije, de editar cualquier tipo de documento y publicarlo en formato PDF
Y de esta manera nosotros podemos normalizar su salida ya sea para web, para archivado o para artes gráficas en el formato X4, que es una de las maneras en las que se garantiza la estandarización de los contenidos para que no tengamos ningún problema en resolución, formato de color, etcétera, etcétera. Corel es una de las pocas herramientas que le permite a los usuarios tener una página real de hasta 45 metros cuadrados, donde podemos crear diseños a tamaño real de incluso gigantografía. O por ejemplo, Corel también incorpora el aspecto de los efectos no destructivos. Cualquier imagen puede moldearse o transformarse de manera gráfica sin destruirla. Podemos habilitar o deshabilitar los efectos para regresar al contenido original y de esta manera podremos empezar a tener mayores oportunidades de diseño al momento de estar experimentando. Aspectos, por ejemplo, como el escalado inteligente, donde imágenes muy pequeñas a veces necesitamos que crezcan, también están resueltos con una serie de elementos de inteligencia artificial que le permitirán a los usuarios rescatar imágenes o aprovechar imágenes cuando estas no sean lo suficientemente óptimas. Y bueno, pues hay un montón de aplicaciones que me gustaría seguir mencionando. En este momento no nos alcanzaría el tiempo para ello, pero por favor les insto nuevamente a que nos visiten en nuestras redes sociales de Corel México y Corel Latinoamérica para que podamos estar pendientes de sus requerimientos y ustedes también tengan la oportunidad de recibir invitaciones. Hoy mismo vamos a tener un webinar precisamente a las 4 de la tarde, así que búsquenos en Facebook como Corel México y como Corel Latinoamérica. Pues sin más, por mi parte, sería todo. Les agradezco infinitamente la oportunidad que nos dieron también de parte del equipo de Creative Land. Y bueno, pues estamos a sus órdenes. Esperemos haber aportado un poco en la información de las opciones gráficas que existen en el mercado. Y bueno, pues me despido de ustedes y nos vemos en la que sigue. Hasta luego.